El Atlántico Norte fue una tumba helada la noche en que se hundió el Titanic. Con muy pocos botes salvavidas, cientos de personas quedaron a su suerte. Y aún así, a pesar de la falta de botes, Charles Joughin, el panadero jefe del Titanic, sobrevivió. Abandonado en cubierta por los más adinerados, se hundió con el barco. Durante 2 horas flotó en aguas bajo cero, consciente y vivo, prácticamente desafiando a la ciencia. La noche del 14 de abril de 1912 fue brutalmente fría. Cuando el Titanic se hundió, el Atlántico Norte se tragó el barco entero y con él unas 1,500 vidas. Pero la mayoría no se ahogó. Lo aterrador es que murieron congelados. El océano estaba a unos 28 grados Fahrenheit. Es más frío que el agua con hielo. En un agua así, tu cuerpo entra en pánico casi de inmediato. Significa que la sangre empieza a huir de tus manos y pies para proteger tus órganos vitales, el corazón y el cerebro. Empiezas a temblar y luego te entumeces. Tus pensamientos se vuelven lentos, tu memoria falla y muy pronto ya no puedes moverte. Tras unos minutos pierdes el control y poco después te desmayas. Entonces el corazón simplemente se detiene. Una persona puede morir así en menos de 1 hora, y el barco de rescate, el Carpathia, tardó casi 2 horas en llegar al naufragio. Para la mayoría de los que quedaron flotando en ese océano helado esa noche, la lucha era básicamente contra el tiempo. Pero volvamos al comienzo de esa noche fatídica y a una persona en concreto. Charles Joughin era el panadero jefe del Titanic. No es de extrañar que estuviera a bordo en el primer viaje del barco. El hombre no era novato. Venía del Olympic, un transatlántico británico botado en 1910. En el Titanic, Charles tenía un buen empleo, buena paga y un equipo de 13 panaderos a su cargo. Así que la vida era buena y el barco era enorme, impecable e insumergible. Entonces llegó la noche del 14 de abril. Charles estaba libre, acostado en su litera a mitad de turno. De repente, hubo un estruendo ensordecedor y un temblor recorrió todo el casco. No fue muy fuerte, pero sí lo suficiente para despertarlo de golpe. Se incorporó enseguida, escuchando, pero solo oía voces apagadas y el zumbido de los motores. No había órdenes oficiales ni pánico. Aún así sintió que algo andaba mal. Charles pensó que si pasaba algo, la gente podría necesitar comida, así que reunió a su equipo. Les dijo que tomaran panes, 4 cada uno, y los subió a los botes salvavidas. Era pasada la medianoche y los pasillos estaban en penumbra. Aquí y allá, pasajeros confundidos murmuraban entre ellos. Las familias de tercera clase ya intentaban subir, aferradas a maletas y bebés, aunque los camareros gritaban tratando de calmar a todos. Charles guardó el pan en los botes y luego pasó brevemente por su camarote de nuevo. Cuando subió otra vez, cerca de las 12:30, el aire estaba mucho más frío y ya sentía la inclinación, aún leve, pero muy real. En cubierta el bote 10, el que le habían asignado, lo esperaba. La gente se había reunido ahí, callada pero nerviosa. El oficial jefe Wilde gritaba órdenes, diciendo a los hombres que se hicieran atrás, aunque nadie se apuraba de todos modos. Aún no había caos. La gente todavía no se había dado cuenta de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Joughin empezó a ayudar a subir a mujeres y niños. El bote se llenaba, pero despacio, demasiado despacio. Algunas mujeres se negaban a subir. Estaban convencidas de que el barco era más seguro. ¡Qué ironía! A pocas horas de desaparecer para siempre, y la gente seguía segura de que no podía hundirse. Charles y unos cuantos tripulantes bajaron a la cubierta A, buscando más mujeres y niños. Algunos no se movían, otros lloraban en silencio, otros solo miraban fijamente. El panadero tuvo que cargar él mismo a una mujer con un niño. Para cuando regresaron, el barco se inclinaba a babor y el bote 10 se alejaba del casco. Ahora tenían que lanzar a la gente adentro, literalmente arrojándolos por el hueco. Una mujer resbaló y cayó entre el bote y la pared de acero del barco. Milagrosamente el camarero William Burke la agarró por las piernas, sosteniéndola boca abajo hasta que otros la subieron, salvándola. En todo esto, Joughin nunca recibió la orden de embarcar. Otros subieron, Burke, 2 marineros, pero él no, así que se quedó solo en cubierta. Volvió a su camarote, pero ahora el agua le llegaba a los tobillos y subía más cada segundo. Los tripulantes batallaban por cerrar a mano las puertas estancas. Charles subió de nuevo y vio que la cubierta estaba vacía. Todos los botes se habían ido.
No entró en pánico. En cambio, empezó a lanzar tumbonas al mar, una tras otra, quizá unas 50, esperando que flotaran para alguien después. Y entonces, en cierto momento, llegó el sonido, un crujido profundo y estridente. Eran los huesos del barco partiéndose. Las paredes gemían, el suelo temblaba. Charles oyó cientos de pasos sobre su cabeza. La gente empezó a bajar en tropel de las cubiertas superiores. Gritaban y tropezaban, algunos intentando trepar las barandillas y otros cayendo. Todo era caos. El panadero intentó moverse con la multitud, pero el barco se ladeó a babor y la gente cayó como fichas de dominó. De algún modo logró mantenerse en pie y trepó por el lado de estribor. La cubierta estaba inclinada como un tejado, así que Charles se aferró a la barandilla, avanzando poco a poco mientras el océano subía abajo, y entonces ocurrió. El Titanic se deslizó bajo la superficie, no en picada, sino más bien planeando, y Joughin bajó con él como en un elevador. En el momento en que la popa tocó la superficie, dio un paso al Atlántico helado. Milagrosamente, no fue succionado ni arrastrado hacia abajo, apenas se mojó la cabeza. Durante horas, quizá 2, estuvo flotando, pataleando y manteniéndose a flote. El mar estaba lleno de escombros y cuerpos, pero él simplemente siguió. Su cuerpo debería haberse apagado por el frío hacía rato, pero por alguna razón misteriosa no lo hizo. En cierto momento vio algo, un bote salvavidas plegable medio hundido. Unos 20 hombres estaban de pie sobre él, empapados y temblando. Él nadó hasta acercarse e intentó subir, pero lo empujaron de vuelta. No había espacio. Así que se quedó cerca, a la deriva, solo sujetándose hasta que un hombre, Isaac Maynard, le tendió la mano y lo agarró, y se quedaron así, tomados de la mano en el agua helada. Entonces apareció otro bote salvavidas a unos 45 metros. Alguien gritó que podían llevar a 10 personas más. Sin pensarlo 2 veces, Joughin se soltó, nadó hacia él y lo subieron a bordo. Después dijo algo increíble, que sintió más frío sentado en ese bote que flotando en el Atlántico. Cuando por fin llegó el Carpathia, seguía vivo, pero apenas. Tenía los pies hinchados y las piernas entumecidas. Tuvo que subir la escalera del barco de rescate de rodillas, pero lo logró. Charles Joughin no fue un sobreviviente más. Fue, básicamente, un documento vivo de la tragedia del Titanic. Apuesto a que no escuchas su nombre tanto como los famosos, pero deberías. Cuando dio su testimonio ante la investigación británica, no se guardó nada. Su declaración fue detallada y clara. Uno de los relatos más completos jamás dados por un tripulante que trabajaba bajo cubierta. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso? Después de todo lo que vivió, tras sobrevivir a uno de los peores desastres marítimos de la historia, volvió al mar. No huyó del océano. Durante décadas trabajó en barco tras barco. Desde los años 20 hasta principios de los 40, Joughin siguió navegando, horneando pan en alta mar, y el destino no se lo puso nada fácil. En 1941, mientras trabajaba a bordo del SS Oregon, cerca de Nantucket, el desastre volvió a golpear. El barco se hundió. 17 personas no lo lograron, pero de algún modo, Joughin sobrevivió otra vez. En otras palabras, este hombre sobrevivió no a 1, sino a 2 naufragios, y siguió haciendo lo que amaba. Y cuando finalmente murió a los 78 años, no fue el mar quien se lo llevó. El Royal Mail Ship, o RMS Titanic, el barco de vapor más famoso de la historia, sin duda alguna, fue una vez un símbolo de lujo y los sueños prometedores por cumplir. Su construcción tomó 3 años y requirió la colaboración de 3.000 personas. El 10 de abril de 1912, el flamante transatlántico recibió a sus pasajeros con olores del barniz fresco, pintura y madera recién cortada. En aquel entonces, todavía se usaba plomo para la producción de la pintura y aceite de linaza como aglutinante, por lo que ese aroma debió haber sido poderoso. Cuando estaba completamente operativo, el enorme navío consumía alrededor de 850 toneladas de carbón por día y los pasajeros también podían oler sus humos. Otro aroma que debió haber llenado las cubiertas del Titanic, al menos las de primera clase, debe haber sido la nueva fragancia de la famosa casa de perfumes francesa Guerlain, el L'Heure Bleu. Fue lanzada a principios del mismo año y rápidamente se convirtió en un éxito entre las damas acaudaladas. El perfume que aún se puede comprar hoy es una mezcla de violetas e iris con vainilla cremosa.
En la dramática noche del 14 de abril, cuando el Titanic solo tenía horas de vida, los meseros le servían ostras, cordero en salsa de menta, pato asado en salsa de manzana y otras delicias a sus huéspedes de primera clase. La segunda clase estaba llena de olores de pollo al curry, cordero de primavera y pavo asado. Los pasajeros de tercera clase solo recibieron simples gachas y galletas esa noche. A las 11 p.m., a medida que el barco se acercaba peligrosamente al iceberg, se añadió un nuevo olor a la mezcla. Era un olor mineral con notas metálicas. Si tienes hielo en tu nevera, debes haber notado que absorbe los olores de los alimentos cercanos. Lo mismo sucede con los icebergs. Adoptan los olores de los animales marinos y mantienen la composición química del agua de la que están hechos. Y aunque más personas hubieran conocido el significado de este peculiar olor metálico, probablemente tampoco habrían salvado al barco. Pero el número de gente que hubiera logrado escapar podría haber sido mayor. Hablando de olores, en caso de que alguna vez te hayas preguntado cómo huele el espacio, pero no planeas convertirte en astronauta pronto, presta atención. Puedes probar Oud Space, un aroma que fue diseñado por la NASA hace décadas. La idea del perfume era ayudar a los astronautas a prepararse para sus encuentros con el espacio en todos los niveles durante su entrenamiento. Pero espera un segundo. El espacio es un vacío, por lo que técnicamente no debería tener ningún olor, ¿verdad? Sin embargo, los astronautas que han estado allí recuerdan que tiene un agradable olor metálico, algo así como el olor de los humos de soldadura o la pólvora quemada. Podían olerlo en sus trajes espaciales después de volver a su nave espacial. También podemos adivinar a qué huelen otros planetas en función de lo que compongan sus atmósferas. Venus tiene nubes de ácido sulfúrico en su atmósfera, por lo que debe oler a huevos podridos. Marte y Urano también huelen a huevos podridos, por cierto. Cada una de las capas de la atmósfera de Júpiter está compuesta por diferentes químicos. Es por eso por lo que huele diferente dependiendo de dónde te encuentres. Algunas capas te reciben con un delicioso aroma a almendras amargas o mazapán, y otras, más cerca de la superficie, huelen a productos de limpieza. Es poco probable que los demás planetas del sistema solar tengan un olor distintivo, ya que sus atmósferas están compuestas principalmente por gases inodoros. En cuanto a nuestro satélite natural, la Luna, los astronautas del Apolo afirmaron que su polvo huele a pólvora. La fragancia del césped recién cortado hace que valga la pena cortarlo con regularidad, pero ¿sabías que el césped no la pasa muy bien mientras lo haces? De hecho, grita por ayuda. Y dado que el césped no puede gritar en voz alta, expresa su malestar liberando una mezcla de moléculas volátiles malolientes. Lo hace para protegerse de los insectos. Las orugas y otras criaturas similares simplemente adoran devorar golosinas vegetales azucaradas. Cuando cortas el césped, este libera ácido jasmónico, entre otras cosas. Este actúa como una señal para las avispas parásitas de que hay una oruga disponible. Estas criaturas lidian con los agresores del césped que pueden seguir creciendo felizmente. Desde el punto de vista del césped, cortar no es muy diferente a un ataque de insectos, entonces se protege de la mejor manera que puede. La lluvia tiene un olor potente fácil de reconocer, también conocido como petricor. Pero, ¿de dónde proviene? Resulta que algunas plantas secretan aceites durante las sequías. Las rocas y la tierra acumulan esos compuestos y cuando las gotas de lluvia los golpean, estos se mezclan con el agua y son liberados al aire. A veces, estos aceites se combinan con químicos producidos por bacterias que viven en el suelo. El resultado de esta cooperación es un olor almizclado que puedes percibir en el bosque o en tu jardín cuando remueves la tierra húmeda. El ozono también contribuye a este aroma de lluvia, en especial después de las tormentas eléctricas. Esto sucede cuando la carga eléctrica de un rayo divide las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera y luego estas se recombinan para formar ozono. Una teoría sugiere que disfrutamos tanto del aroma de la lluvia porque está impreso en nuestros cerebros. Diferentes culturas han asociado siempre la lluvia con algo positivo y podríamos haber heredado esa percepción. Amantes del chocolate, entre quienes me incluyo. Esto es para ustedes. Existen flores que huelen exactamente a su golosina favorita. Al fin y al cabo, es un producto de una planta tropical. Y ya que es imposible recrear en un perfume el mágico aroma que tiene el chocolate, puedes plantar unas flores de chocolate, también conocidas como hojas de lira de ojo verde, en tu jardín. Estas flores se parecen a las margaritas con pétalos amarillos alrededor de un centro rojo oscuro. Cuando arrancas sus pétalos, la flor libera ese delicioso aroma que todos amamos tanto. Las hojas y las ramas de la planta también tienen la misma fragancia.
En caso de que te haya interesado, puedes encontrar la flor en los suelos secos de Arizona, Texas, Colorado y otros estados con climas similares. Florece todo el año y el aroma es más fuerte en los días cálidos. El gato osuno, también conocido como manturón, no solo parece súper adorable, sino que también huele a palomitas de maíz con mantequilla. Los manturones prefieren estar solos y utilizar su aroma para marcar su territorio y encontrar posibles parejas cuando lo necesitan. Científicos intentaron descifrar el secreto de su inusual olor y sugirieron que podría provenir de las secreciones de las glándulas olfativas debajo de la cola del animal. Investigaciones posteriores revelaron que el olor a palomitas de maíz proviene de la orina del manturón. Después de que el animal hace sus necesidades, deja un rastro de su olor en los árboles con su cola que a menudo se empapa. Pero si las palomitas de maíz reales solo liberan su increíble olor cuando revientan bajo el calor, ¿cómo hacen los manturones para hacerlo sin un microondas? La respuesta podría estar en su dieta o, más probablemente, en las bacterias que entran en contacto con el fluido natural del animal. El durian es una fruta popular en el sureste asiático que huele dulce y agradable para algunas personas, pero para la mayoría su olor es como una mezcla de cebollas podridas y calcetines sudados. El hedor es tan potente que está prohibido en el transporte público y hoteles en algunos países. El secreto del durian reside en sus 44 componentes activos que producen olor. La mezcla es tan compleja que nunca puedes predecir a qué va a oler. Y a pesar de ese horrible olor, el durian es considerado un manjar y se utiliza principalmente para hacer platos dulces como pasteles y dulces. Hubo un incidente oloroso con durian en una biblioteca en Australia. El olor a fruta podrida de un armario se había extendido por todo el edificio a través del sistema de aire acondicionado. Lo confundieron con una fuga de gas y tuvieron que evacuar alrededor de 500 estudiantes y profesores. Bueno, eso apesta, literalmente. Y finalmente, si alguna vez has ido a fuentes termales naturales o has ido a ver algunos géiseres, nunca olvidarás el olor del sulfuro de hidrógeno o, menos poéticamente, huevos podridos. En realidad no solo es desagradable, sino también altamente inflamable. Pero también puede ser bastante útil. La mayoría de los hogares en Islandia utilizan fuentes termales como fuente de agua caliente. Aunque no huele fresco, es perfectamente seguro para beber y el olor no permanece en tu cuerpo después de que te duches. Hemos escuchado tanta información sobre la terrible tragedia que ocurrió la noche del 14 de abril de 1912. ¿Qué causó el desastre realmente? ¿Podrían haberse salvado los pasajeros del Titanic? ¿Estaba el barco maldito? Todas estas preguntas siguen sin respuesta. Así que, esta vez, enfoquémonos no en el lado trágico de este evento, sino en las fantásticas historias de las personas que milagrosamente lograron sobrevivir ese día y en qué les sucedió después. Como sabes, cuando el Titanic chocó contra un iceberg, la tripulación del barco primero evacuó a las mujeres y niños. Pero entre los pasajeros, una mujer permaneció en el barco y sobrevivió después de que se hundió. Su nombre era Rhoda Abbott. Ella y sus 2 hijos vivieron en Inglaterra durante 2 años antes de decidir regresar a casa a Providence, Rhode Island. Rhoda compró 3 boletos de tercera clase para el barco más moderno e insumergible de esa época. Toda la familia durmió en su camarote esa fatídica noche del 14 al 15 de abril. No sintieron el impacto y se levantaron solo después de que el mayordomo llamara a la puerta. Les pidió que se pusieran los chalecos salvavidas y subieran a la cubierta superior. Luego, junto con otros pasajeros de tercera clase, esperaron en fila para abordar los botes salvavidas. Los miembros de la tripulación permitieron que solo mujeres y niños pequeños avanzaran. Sin embargo, los hermanos negociaron con el equipo y acompañaron a su madre al bote salvavidas. Los 3 se dirigieron al último bote que quedaba, pero la tripulación les pidió a los hijos que se bajaran, ya que no todas las mujeres habían sido evacuadas. Rhoda no quiso dejar a sus hijos, así que decidió quedarse con ellos. Salió del bote y abrazó a los chicos. Para ese momento, el barco se estaba hundiendo en una posición con la popa hacia arriba. La cubierta se inclinó. Rhoda intentó sujetar a sus hijos, pero no pudo. Ella resbaló de la cubierta y cayó en el agua helada. Desde allí, nadó hacia el bote salvavidas que había sido arrastrado desde la cubierta. Rhoda subió a bordo y observó cómo el Titanic se hundía en el agua. Desafortunadamente, no pudo salvar a sus 2 hijos. Junto a ella había 13 personas en el bote.
Pero al final, nadie excepto Rhoda sobrevivió. Unas horas después, el barco Carpathia llegó y encontró a una Rhoda casi congelada en el bote. El barco llegó casi 3 días después a Nueva York, donde Rhoda fue hospitalizada y permaneció allí durante unas 2 semanas. Nadar en agua fría le provocó asma, que la acompañó de por vida. Más tarde, admitió que no se arrepintió de haber rechazado evacuar con otras mujeres porque tuvo un poco más de tiempo para pasar con sus hijos esa noche. Otra superviviente del desastre del Titanic fue Violet Jessop. Ella abordó el barco no como pasajera, sino como parte del personal de trabajo. Fue contratada por la White Star Line, que buscaba personas para servir a clientes adinerados en el nuevo transatlántico de lujo. Y el 10 de abril, después de una entrevista, Violet abordó el Titanic. Los primeros días de trabajo transcurrieron con normalidad, pero luego el barco chocó contra un iceberg. Al principio, nadie entró en pánico y ni siquiera querían creer que el barco insumergible pudiera hundirse. Pero mientras las personas en la cubierta superior tenían estas conversaciones, el agua inundaba la bodega de la embarcación. Violet, junto con otros asistentes, ayudaron a evacuar a las personas. Uno de los comandantes del barco le ordenó que subiera al bote primero para mostrarles a todos que era seguro. Ella obedeció y pasó varias horas allí hasta que los rescatistas llegaron por los sobrevivientes. Pero lo más emocionante de esta historia fue que antes del Titanic, Violet ya había estado en otro naufragio. El barco donde trabajaba como camarera chocó contra otra embarcación en el mar. Todas las personas se salvaron y Violet consiguió un empleo en el Titanic unos años después. Pero incluso después del famoso naufragio, ella no cambió de profesión y fue al Hospital Flotante Britannic. ¿Y sabes qué? También se hundió. Violet logró sobrevivir por 3ª vez, pero esto no asustó a la chica. Después de todos los eventos, continuó su trabajo en otras embarcaciones. Sobrevivió a 3 naufragios y obtuvo un nombre por ello: Miss Insumergible. Uno de los pasajeros más valientes del Titanic fue el jefe de panadería del barco, Charles Johan. En la noche del 14 de abril, se despertó después de la colisión con el iceberg. Durante las pocas horas en que el barco se hundía, Charles ayudó a los pasajeros. Primero, les ordenó a sus panaderos que abastecieran a todos los botes salvavidas con comida y luego ayudó a la tripulación a evacuar a la gente. Fue una de las últimas personas que quedaron en el barco cuando todos los botes de rescate estaban en el agua. Pero aún así, continuó salvando vidas. Charles comenzó a arrojar tumbonas por la borda para que la gente pudiera sujetarse de ellas. Luego, cuando la mitad del Titanic se hundió, bajó al agua helada donde notó un bote de rescate volcado. Charles subió a él y esperó unas horas hasta que aparecieron los rescatistas. Y lo más increíble es que estaba completamente bien cuando el Carpathia llegó y lo halló. No tenía ni un rasguño y no sufría de hipotermia. Entre los pasajeros sobrevivientes del Titanic estaba Margaret Brown, conocida como la insumergible Molly Brown. Ella estaba visitando a una amiga en Inglaterra con su hija. Pero cuando Margaret se enteró de que su nieto estaba enfermo, compró inmediatamente un boleto a Nueva York a bordo del Titanic. Después del choque con el iceberg, Margaret ayudó valientemente a evacuar a las personas hasta que los encargados la obligaron a subir a un bote. Continuó ayudando a otros pasajeros hasta que fue rescatada por el Carpathia. Margaret creó un comité de sobrevivientes y recaudó alrededor de $10,000. En ese momento, era una cantidad considerable de dinero. Durante muchos años, protegió y apoyó a los pasajeros del Titanic, quienes se encontraban en malas condiciones financieras. Margaret también ayudó a construir el monumento al Titanic en Washington. Un acaudalado empresario inglés, J. Bruce Ismay, estaba a bordo del Titanic. Y el naufragio no fue el único desastre para él. Logró saltar al último bote 20 minutos antes de que el Titanic se sumergiera por completo. Así salvó su vida, pero se condenó a un desprecio eterno. Cuando estaba en tierra firme, los periódicos comenzaron a escribir sobre él como el principal cobarde del Titanic. Además, algunos artículos lo acusaban de haber hundido el barco. Y es que Ismay era un director de la empresa White Star Line que creó el Titanic. Según los artículos de los periódicos, el empresario le pidió al capitán que navegara más rápido.
Quería que el barco llegara a América antes de lo previsto y recibir buenas críticas en la prensa. Como resultado, este chocó contra un iceberg a alta velocidad y sufrió daños en el casco. Pero nadie pudo comprobar la culpabilidad del empresario. Casi toda la crítica hacia Bruce Ismay se concentró en un solo periódico. Su editor había tenido una pelea con el empresario antes de la tragedia, así que decidió destruir su reputación. Gran Bretaña organizó una investigación independiente, la cual concluyó que Ismay no hizo nada malo. Sí, saltó al último bote, pero solo después de que todas las mujeres y los niños fueran evacuados. Sin embargo, la investigación no ayudó a limpiar su reputación. En Inglaterra y América, muchos amigos y colegas se alejaron de él. Durante muchos años, Ismay compensó a las familias que perdieron a alguien en el Titanic. Los pasajeros más famosos del Titanic eran una orquesta de 8 músicos. Al principio, no hubo pánico cuando el barco chocó contra el iceberg. Muchos se negaron a subir a los botes salvavidas, ya que les parecía más seguro quedarse en el Titanic. Otros estaban seguros de que la avería de la embarcación se repararía pronto. Algunas personas no creían que el barco pudiera hundirse. Pero un pequeño pánico comenzó cuando... Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo, la nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco.
La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso. El naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa Apuesto a que nunca escuchaste esta historia sobre el Titanic. Este enorme transatlántico de lujo partía de Southampton en su primer viaje a Nueva York con más de 2.000 pasajeros y tripulantes a bordo. Te ahorraré los detalles por ahora, ya sabes cómo terminó todo. Dado que hubo muchas cosas que salieron mal durante su corta existencia, algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿fue realmente mala suerte o hubo alguna fuerza misteriosa detrás del alboroto? Bueno, para empezar, justo cuando estaba saliendo del puerto, el Titanic casi chocó con otro barco llamado SS New York. ¿Cómo pasó eso? Bueno, 6 remolcadores tuvieron que arrastrar al enorme Titanic hacia el río para que comenzara su travesía. El capitán Smith estaba a cargo, pero seamos sinceros, probablemente necesitaba unas cuantas tazas más de café antes de tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras el Titanic avanzaba rápidamente ocupándose de sus propios asuntos, pasó junto a los barcos New York y Oceanic.
El Titanic decidió girar a la izquierda, pero la succión fue demasiado para el pobre New York. Comenzó a desviarse hacia el Titanic. El Oceanic se inclinó tanto que su pasarela golpeó el agua como una zambullida en la piscina. Afortunadamente, el capitán de uno de los remolcadores estaba allí para salvar el día. Usó su confiable megáfono para llamar al Vulcan al lado del estribor del Titanic para que recogiera a algunos miembros de la tripulación. Luego notó que el New York estaba en problemas y actuó rápidamente. Lanzó una línea para frenarlo. El capitán del Titanic probablemente se estaba rascando la cabeza preguntándose cómo manejar barcos tan grandes como el Titanic. Eso se debe a que recientemente había comenzado a experimentar la navegación en barcos más grandes. Eso estuvo cerca, ¿verdad? Bueno, eso era solo parte de la historia. Como resulta ser, la enorme lista de desgracias podría haber comenzado incluso antes. Otra teoría sugiere que durante los días de construcción del barco en Irlanda del Norte se desató un incendio en los depósitos de carbón. Vaya comienzo complicado. Si esta información es correcta, entonces el casco del barco podría haberse visto afectado por el incidente antes de zarpar. Los seguidores de esta teoría afirman que un incendio surgió dentro de uno de los grandes búnkeres de carbón del Titanic y realmente dañó un segmento importante del casco del barco. Algunos aseguran que incluso hay evidencia fotográfica que lo respalda. Se encontraron un montón de fotos que documentan cómo se construyó y preparó el barco para su viaje inaugural y mostraba una marca negra significativa en el exterior del casco del Titanic. Curiosamente, esta estaba muy cerca de donde el iceberg impactó durante aquel frío abril. Ahora sé lo que estás pensando. Esta teoría podría sonar descabellada, pero la mayoría de estas personas han estado recopilando información sobre el Titanic durante décadas y están convencidas de que esto es lo verdadero. Incluso creen que el incendio comenzó mucho antes del día en el que el Titanic partió para su viaje inaugural, aproximadamente 3 semanas antes. ¿Por qué se pasó por alto esto? Pues principalmente por temor a la mala prensa. Además, debido a todo el alboroto creado en torno a el barco insumergible, era importante que se mantuviera el calendario inicial. Por supuesto, no todos están convencidos por esta nueva teoría. Algunas personas piensan que es solo otra idea loca para añadir a la larga lista de teorías sensacionalistas del Titanic. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso había rumores sobre una parte de un antiguo sarcófago egipcio a bordo? ¿Podría eso haber tenido algo que ver con el trágico final del Titanic? Algunos realmente creen que sí. Déjame contarte la historia de la momia de la mala suerte. Es un relato que te pondrá la piel de gallina. Ya en el siglo XIX, este antiguo artefacto egipcio, concretamente la tapa de un sarcófago de la momia, fue trasladado a Europa. Y tan pronto como llegó empezaron a suceder cosas extrañas. Ahora bien, algunas de las historias pueden estar un poco exageradas, pero según los periodistas, algunas de ellas eran realmente ciertas. Los rumores despertaron el interés de un escritor británico, quien más tarde pasó meses investigando el caso de la momia y sus supuestas historias relacionadas. Planeaba escribir un artículo desmintiendo los mitos, pero descubrió que todos eran demasiado reales. Desafortunadamente nunca llegó a terminar su trabajo porque falleció de repente. Otros creían que la urna de la momia estaba vigilada por elementales egipcios. Advirtieron a otros que no se metieran con el artefacto. La historia de la urna de la momia es igual de espeluznante. Fue encontrada en Egipto y vendida a una persona convenientemente llamada Señor W en una fiesta organizada por una conocida dama inglesa. Cuando la urna llegó a Inglaterra, fue entregada a la hermana del Señor W, quien inmediatamente sufrió pérdidas financieras y otros problemas. Un fotógrafo que tomó una foto de la urna afirmó haber capturado el rostro de una mujer viva en la película. El sarcófago de la momia finalmente terminó en el Museo Británico y todavía se encuentra allí hoy en día. Sin embargo, los rumores dicen que estaba a bordo del Titanic y fue responsable de su hundimiento. Pero no creas todo lo que escuchas. Algunas fuentes afirman que el sarcófago nunca salió del Museo Británico y que el rumor fue iniciado por un periodista llamado William Stead. En realidad era un pasajero del Titanic y supuestamente les contó a sus compañeros de viaje sobre la desafortunada momia antes de que el barco se hundiera. ¿Eso es lo que ocurre cuando desafías al destino? Lo dudo seriamente, pero te hace pensar, ¿verdad? Se pone aún más extraño, créeme. Aproximadamente 50 pasajeros se acobardaron antes de que el barco zarpara y se negaron a abortar el Titanic en el último minuto, aunque eso significara perder el costo del boleto. Simplemente tenían un muy mal presentimiento sobre todo el asunto.
e incluso un astrólogo irlandés advirtió contra hacer el viaje en el Titanic. Dudo que haya visto un enorme iceberg oculto en las estrellas, pero ciertamente contribuye al misterio que rodea a esta embarcación. ¿Y sabes qué es aún peor? El hecho de que los binoculares del barco que podrían haber ayudado a evitar la colisión con el iceberg estaban guardados bajo llave. Aparentemente esos binoculares podrían haber sido utilizados por los vigías esa fatídica noche. Pero adivina qué, la llave la tenía David Blair, un oficial que desafortunadamente fue removido de la tripulación antes de la partida del barco. Pobre hombre, es probable que ni siquiera supiera lo que estaba guardando. Ahora, algunos historiadores piensan que si esos binoculares se hubieran usado, el iceberg podría haberse avistado antes. Pero oye, no vamos a señalar culpables aquí. Otros argumentan que no habría hecho ninguna diferencia. Quién sabe, tal vez el vigía estaba demasiado ocupado mirando las estrellas para notar un enorme iceberg frente a ellos. Pero en serio, ¿qué estaban pensando? Guardar bajo llave los binoculares en un barco tan grande es como olvidar empacar protector solar para un viaje a la playa. Además, el barco podría haber estado yendo un poco demasiado rápido. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenía tanta prisa el capitán? Bueno, aparentemente, el buen capitán Smith estaba tratando de vencer a su hermano mayor, el Olympic, en una carrera para ver qué barco podría cruzar el Atlántico más rápido. Supongo que tenía una especie de rivalidad fraternal o algo así. Pero aquí está el asunto. Aunque había advertencias sobre icebergs en la zona, el Titanic simplemente continuó avanzando a toda velocidad. O sea, vamos muchachos, no es ciencia espacial. Si sabes que hay icebergs alrededor, tal vez deberías reducir un poco la velocidad, ¿verdad? Y luego, cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra ese iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. También es famoso por tener apenas 16 botes salvavidas y 4 botes plegables a bordo. No es de extrañar que acabara siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Después de todo el suceso, la gente empezó a creer en la vida más allá del velo y contactó con médiums esperando recibir señales de aquellos que habían perdido en el mar. No puedo culparlos, aunque no hay ninguna historia verificada de alguien que haya logrado contactar a un pasajero del Titanic desde el más allá. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase.
Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer, 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces, se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después, vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la gran escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio.
Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente.
Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4.000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano.